Vamos a, en nuestro lugar, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por este día, Señor, aún por este clima. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu bondad nos persigue cada día de nuestra vida, Señor. Nos sigue a donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día hables a nuestras vidas. Habla a nuestro corazón, Señor. Que el día de hoy no sea una conferencia más, un tiempo más en la roca, no, Señor, sino que sea un día en que al encontrarnos con tu palabra seamos transformados a tu imagen, Señor, como dice tu palabra, viendo como a un espejo, como en un espejo, a cara descubierta, la gloria de Dios, podamos ser transformados, Señor, a tu imagen y llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la influencia de una madre. Aquí en La Roca no nos conformamos con el Día de la Madre, un día nada más. No, aquí nos aventamos 2 meses al año celebrando a las mamás, la maternidad. Y hoy nuestro tema va a estar inclinado hacia la influencia de una madre en la vida de un hijo, claramente, ¿no? Vamos a leer Proverbios 6 Proverbios 6, versículo 20 y 21. Yo voy a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente. Si trae su Biblia, búsquelo ahí. Si no, aquí en las pantallas lo vamos a poner. Dice así, Proverbios 6, versículo 20 y 21. Hijo mío, todos aquí somos hijos, ¿cierto? Nadie fue una creación de un laboratorio o se creó por creación espontánea que un día apareció, ¿cierto? Todos somos hijos. Amén. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Vamos a leerlo otra vez, esta vez juntos. Aquí está la versión que yo estoy utilizando. Entonces, todos vamos a leerlos juntos, ¿ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón y átalas alrededor de tu cuello. Bien. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La instrucción de tu mamá, que no se te olvide. Guárdala en tu corazón. Y dice ahí, átalas, ¿no? Como un collar a tu cuello. O sea, que estén ahí cerquita de ti, aquello en lo que tu madre te instruyó, aquello que desde que eras chiquito te formó. Yo estuve investigando en la semana cómo influye una mamá en la vida de los hijos y encontré el siguiente artículo. Una madre ejerce una influencia profunda y duradera en el desarrollo y bienestar de su hijo, desde la crianza temprana hasta la edad adulta. La madre juega un papel crucial en el desarrollo emocional, social, cognitivo y moral de su hijo. Impacta en el desarrollo temprano. Vínculo afectivo. La madre establece un vínculo afectivo con su hijo desde la gestación, creando una base de seguridad y confianza. En el desarrollo emocional, la madre ayuda a su hijo a comprender y regular sus emociones. Desarrollo cognitivo. La interacción materna estimula el desarrollo cognitivo del niño, fomentando su curiosidad, el lenguaje y la exploración del mundo. Desarrollo social. La madre guía al niño en la construcción de relaciones sociales, enseñándole habilidades como la comunicación, la empatía y el respeto. Autoestima. El amor incondicional y el apoyo materno fortalecen la autoestima. Resiliencia. La madre ayuda a su hijo a superar los desafíos de la vida, enseñándole a afrontar las adversidades con valentía. Valores. La madre transmite a su hijo valores fundamentales como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad. Desarrollo moral.
La madre guía al niño en la formación de su propio sistema moral, enseñándole a distinguir entre lo que es correcto y lo incorrecto. Relaciones interpersonales. La madre enseña a su hijo a establecer relaciones saludables y a construir vínculos de confianza con los demás. En resumen, nos vamos a brincar. La madre es un pilar fundamental en el desarrollo de su hijo, proporcionándole amor, apoyo, orientación, guía en su camino hacia la madurez y la autonomía. Me parece que acá hay un asunto. Listo. Ay, este suena mejor. Se notó el cambio, ¿verdad? Bien, entonces, si ustedes se ponen a leer muchos artículos psicológicos acerca de la relación madre-hijo, van a encontrar mucho de lo que yo les acabo de leer ahorita. Este es un artículo como muy resumido, muy sintetizado. Y entonces, yo me puse a pensar en una persona adulta. Yo como persona adulta, ¿no? Yo a veces digo, yo soy un adulto chiquito, pero soy una persona adulta de 32 años. Y si yo me autoanalizo, hago una introspección de mi persona, de lo que dice este artículo, de cómo está mi nivel de resiliencia, mi nivel de autoestima, bajo qué morales, ¿qué es esto? Se me fue. Ajá, yo me guío, o sea, si yo estoy siendo empática, respetuosa, los valores morales con los que yo rijo mi vida y con los que yo tomo mis decisiones, y me pongo a pensar en eso, resulta que mi mamá ha influido en la formación de lo que yo soy ahora. Y entonces digo, pues es un buen trabajo la masa. No me echo flores yo solita y le echo flores a mi mamá, ¿no? Pero la influencia de una madre es muy grande para nosotros. Es la primera persona, el primer ser humano con el que tenemos una relación interpersonal. Desde el vientre ahí se empieza a formar. Y yo me puse a pensar, yo cuando veo a las mamitas que están esperando a su bebito, ¿cómo suelen andar esas mamás cuando tienen su pancita? Siempre están abrazando su pancita, ¿verdad? Siempre están así. Van en el carro y pasan por un bache e instintivamente, ¿qué hacen las mamás? Se abrazan la pancita, ¿no? Como para decirle al bebé, fue un bache, no pasó nada, tranquilo, aquí te agarro para que no brinques tanto si vuelve a brincar, ¿no? Entonces, sí existe este cuidado, este amor, desde ahí, desde el vientre, y desde el vientre mamá está influyendo en nosotros. Hoy vamos a ver en la Biblia la historia de dos madres que influyeron en la vida de sus hijos. Voy a leer mucho, entonces quiero irme rápido en lo que es la lectura. Vamos a Lucas, capítulo 1, voy a leerles como unos 50 versículos. Pero es necesario que lo leamos para que entendamos esto. Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 5. Nos vamos a ir saltando algunos, yo te voy avisando, ¿sale? Ok. Déjenlo, busco en mi Biblia. No se me distraigan, pongan atención, porque si se pierden parte de la historia ya no me van a entender después, ¿eh? Entonces, con atención acá. Nos vamos a Lucas 1 a partir del versículo 5. Dice así el título de este pasaje. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie
a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Nos vamos a saltar al 39. En este espacio que nos saltamos, el mismo ángel visita a María, la que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, le anuncia el nacimiento de Jesús y el ángel le dice a María: tu parienta Elizabeth, esa que llamaban estéril, esa viejita ya de edad avanzada, está esperando un niño, también concebirá. Ve a verla, ¿no? Y María fue a ver a Elizabeth. Entonces lo que vamos a ver es el encuentro de María con Elizabeth. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth, y al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth le dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Nos saltamos al versículo 57. Viene nacimiento de Juan el Bautista. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Recordemos que ella no podía ser mamá y ya era viejita. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran alguna tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Creo que es hasta ahí. Sí. Nos saltamos ya por último al versículo 80. Lo que sigue ahí es que Zacarías empieza a orar por su hijo, lo bendice y da una profecía sobre Israel y sobre Juan. Y vamos a leer el 80. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Creo que me salté un pequeño. Ok. No. No me lo salté, ahorita regresamos a eso. Bien, entonces estamos viendo aquí a una mujer llamada Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. La Biblia, en estos pasajes que leímos, nos da ciertas características que Elizabeth tenía.
Dice el versículo Lucas 1:6 que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios mismo tenía un buen concepto de Elizabeth y de su esposo. Ante los ojos de Dios, ellos eran justos. Elizabeth era cuidadosa de obedecer todos los mandamientos de Dios. En el versículo 25 de Lucas 1, ahí vemos una expresión que dijo Elizabeth: qué bondadoso es el Señor, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Elizabeth tenía un corazón agradecido que daba gloria a Dios. La Biblia no dice que ella alguna vez le haya reclamado al Señor por qué no podía tener hijos. Dice la Biblia que cuando el ángel se presentó a Zacarías le dijo: el Señor ha escuchado tu oración. Aunque él ya era viejito, aunque él veía que su esposa ya era avanzada en edad y que ya no podía ser madre de forma natural, sin que hubiera una intervención ahí milagrosa de parte del Señor, él seguía orando y le seguía pidiendo al Señor un hijo. Y cuando el ángel se presentó delante de él, le dijo: tu oración, lo que tú y tu esposa están anhelando y están esperando y que siguen creyendo, porque siguen intercediendo por eso, se va a hacer. El Señor te ha escuchado. Entonces, cuando Elizabeth ya estaba embarazada, dijo: qué bueno es el Señor. Ella no dijo: no, Señor, ya si quieres, mejor dame un nieto en lugar de un hijo. No, ella dijo: qué bueno es el Señor. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ella tenía un corazón agradecido que daba gloria a Dios. Después, más adelante, vemos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Era una mujer que estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Ella era sensible a la voluntad de Dios y a la voz de Dios. ¿Cómo podemos saber que Elizabeth tenía esta característica? Porque ella supo que ese bebé se tenía que llamar Juan. Y ella no dijo: mi esposo me contó en una carta, porque acuérdense que Zacarías se quedó sin voz, que el ángel le dijo que este niño se tenía que llamar Juan. No, ella fue sensible a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, y ella dijo: este niño se llama Juan, es el nombre que el Señor le ha dado. Y cuando le preguntaron a Zacarías, como de: oye, ¿no quieres mejor que se llame Zacarías Jr.? Él escribió: no, el niño se llama Juan, y Elizabeth ya lo sabía. Entonces podemos concluir que era una mujer sensible a la voluntad y a la voz de Dios. En el versículo 80 que leímos, ahí dice que el niño creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público. Juan, el profeta Juan, era nazareo. Desde el vientre él fue nazareo. Los nazareos eran personas que hacían un voto o una promesa de consagración a Dios. Y mientras ellos estaban en ese voto que le prometían a Dios guardarse en santidad, buscarlo, buscar su voluntad y estar como que apartados exclusivamente para Dios, ellos tenían que cumplir ciertas normas. Una de ellas fue lo que le dijo el ángel: el niño no puede tomar vino, no puede tomar ninguna bebida alcohólica, ellos no podían consumir nada que viniera de las uvas, ni el vinagre que en ese entonces se hacía de uvas para aderezo, nada, porque como era fermentado, esto podía nublar su juicio, podía afectar su consagración al Señor. Entonces, no podían tomar alcohol. Ellos, como una señal de su pacto, de su consagración a Dios, tenían que dejarse crecer el cabello, dejarse crecer la barba, no podían recortarla, no, tenía que dejar crecer su cabello. Y no podían contaminarse con nada inmundo. Ellos no podían tocar un cadáver, no se podían acercar a una persona enferma. Ellos cuidaban mucho su consagración.
Y antes de que Elizabeth estuviera embarazada, el ángel le dio este mensaje a Zacarías y le dijo, el niño se va a consagrar al Señor. Él no puede tomar ninguna bebida alcohólica, no se puede contaminar porque él ha sido apartado para los propósitos del Señor. Y cuando Juan era niño, cuando era un infante, ¿a quién creen que le tocó cuidar este aspecto de la vida de Juan? A Elizabeth, a su mamá. Desde chiquito, la mamá le tuvo que cuidar que no se cortara el pelo. Los niños luego hacen travesuras que por ahí te distraes, agarran la tijera y cuando menos te das cuenta, ya se te salió un pedazo, ¿no? Ya se cortaron el fleco, ya algo se hacen ahí. Entonces, Elizabeth tuvo que cuidar este aspecto en Juan. Cuando Juan era adolescente y le empezó a crecer la barba, a lo mejor le daba por querer quitársela o algo así, y Elizabeth le dijo, no. Ella le habló acerca de su propósito. Y aunque la Biblia no lo registra, les voy a decir por qué yo sé que Elizabeth habló sobre su propósito, porque la Biblia dice que ella era cuidadosa de seguir todos los mandatos de Dios, de la palabra de Dios. ¿Y qué leímos en Proverbios 6? Que la madre instruye al niño. Entonces Elizabeth sabía que ella tenía que instruir a Juan para que Juan alcanzara su propósito, para que Juan alcanzara lo que Dios había hablado sobre él. Y el resultado de la influencia de Elizabeth sobre la vida de Juan fue lo que conocemos como el ministerio de Juan el Bautista, que él preparó el camino para el ministerio de Jesús. ¿Qué significa esto? Si Juan hubiera fallado en su propósito de vida, en lo que Dios predispuso para él, Jesús no hubiera podido iniciar su ministerio en la tierra, porque Juan era el precursor, fue el que preparó el camino. Desde que decían, la voz que clama en el desierto, arrepiéntanse y vuelvan al camino del Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, era muy importante que aquello que Dios había hablado sobre Juan se cumpliera. Y Elizabeth y Zacarías lo sabían. Entonces formaron al niño, se lo llevaron a un lugar desierto donde no pudiera ser influenciado por amiguitos, donde no pudiera ser contaminado con la cultura de su alrededor. Y a Elizabeth le tocó, porque leímos ahí que ella vivía en la región de las montañas, le tocó mudarse al desierto, cambiar su estilo de vida, sus hábitos, con tal de que el propósito de Juan se cumpliera. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el resultado en Juan el Bautista ante la influencia buena de una madre. Él guió muchas personas a Jesús. Él guió a muchas personas al arrepentimiento. Y Jesús mismo dijo de Juan que no hubo en Israel mayor profeta que Juan el Bautista. De todas esas grandes historias que leemos en la Biblia del Antiguo Testamento, profetas que hicieron milagros, personas que fueron llenas del Espíritu Santo, ninguno se compara con la unción y la vida de Juan el Bautista. Y él alcanzó ese lugar gracias a la influencia de sus padres, a la influencia de su madre, Elizabeth. ¿Ok? Entonces, ¿es importante la influencia de una mamá en nuestras vidas? Amén. ¿Cierto? Las mamás, yo siempre lo digo, tienen este don como de supervisión, digo yo, de una supervisión. Ellas pueden ver en nosotros cosas de las que nosotros no somos conscientes, porque ellas nos conocen desde que nacimos. Ellos pueden ver que somos valiosos, ellas saben en qué áreas somos fuertes, en qué áreas somos débiles, desde chiquitos. Las mamás siempre dicen, no, este niño tiene carácter como para ser abogado, porque siempre salta a defender y todo eso, ¿no? Y un niño bien guiado, bien influenciado por una madre que es capaz de ver el potencial en ese niño, puede alcanzar grandes cosas.
Pero pues obviamente esta madre debe tener estas características que tenía Elizabeth: ser justa ante los ojos de Dios, ser cuidadosa de obedecer los mandatos de Dios, tener un corazón agradecido que alaba y da gloria a Dios, ser llena del Espíritu Santo, ser sensible a la voluntad y a la voz de Dios, cuidar la consagración de sus hijos para su propósito, aunque esto sea difícil. Yo les decía, Elizabeth se tuvo que mudar de las montañas al desierto, porque ahí era donde Juan tenía que estar apartadito, bien cuidado, bien cercado para que se cumpliera su propósito. Y para Elizabeth quizá no fue fácil. Los judíos tenían un sentido de comunidad muy fuerte. O sea, tu vecino seguramente era tu papá. Tu otro vecino de enfrente muy seguramente era tu primo o tu tío, porque ellos tenían este sentido de familia. Estaban divididos por tribus y entre las tribus pues estaban emparentados, ¿no? Es como esos pueblos chiquitos que todos son familia, ¿cierto? De alguna o cierta forma son primos lejanos, tíos lejanos, así. Entonces Elizabeth tuvo que incluso dejar a su familia, lo que ella conocía, para formar a Juan. Y no creo que le haya dolido, porque las mamás son muy de entregar, de dar, ¿no? Es como, está bien, no hay problema, si me tengo que despertar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, para poderle pagar sus uniformes y sus útiles a este chamaquito que Dios me dio, yo lo voy a hacer, porque las mamás tienen este amor sacrificial. Y si nosotros transportamos este amor a el contexto actual, aquí en La Roca, de tratar el problema de la adicción, lo podemos ver en las mamás, lo podemos ver. Ha habido casos de chicos que se gradúan del centro de rehabilitación y las mamás de repente le dicen a los pastores, ya entendimos, pastor, que el ambiente en el que está nuestro hijo no le conviene, nos vamos a cambiar de casa. Y es algo que toda la familia tiene que mover, toda la rutina de la mamá tiene que cambiar, pero se toma esa decisión con tal de rescatar al hijo en el lugar en el que está, ¿cierto? Y aunque sea difícil y aunque cueste, la mamá dice, pues ni modo. Dicen los mexicanos, decimos, no, hacemos de tripas corazón y ni modo, lo hacemos porque vale la pena rescatar al hijo que está en problemas de adicción. Ahora vamos a ver el contraste de la mala influencia de una madre en la vida de un hijo. Vamos a seguir hablando de Juan el Bautista, pero nos vamos a transportar a Mateo 14. Mateo 14, vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Al 11? Sí. El título que tiene este pasaje es La muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Y aquí viene por qué lo dijo Herodes. Pues Herodes había arrestado y encerrado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. ¿Qué significa eso? Que su esposa antes había sido su cuñada. Juan venía diciendo a Herodes, es en contra de la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión.
Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. ¿Qué está pasando en este pasaje? Hay un rey que es judío. Se supone que este rey judío, bueno, no se supone, este rey judío conocía la ley de Dios, sabía lo que era bueno, lo que era malo ante los ojos de Dios, sabía lo que la palabra de Dios dice que tiene que hacer un rey de Israel, cómo se tiene que comportar, lo que tiene que guardar. Él lo sabía, era rey de los judíos, era un rey. ¿Y qué hizo este rey? Resulta que su hermano se había divorciado. No sabemos el motivo por el cual Felipe, que era su hermano, le dio carta de divorcio a Herodías. Y él dijo, de aquí soy. De aquí soy, me voy a casar con la exesposa de mi hermano. La Biblia habla acerca de esto. En las nuevas traducciones que son más claras, se leería de la siguiente manera. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque eso sería como tener relaciones sexuales con tu propio hermano. Espiritualmente, cuando dos personas tienen una relación sexual, es como si se hicieran uno solo. Y entonces Dios, para cuidar la santidad, la consagración de su pueblo, dijo, si una mujer le dan carta de divorcio, es dejada por su marido, que su hermano no se case con ella, porque es como si estuviera teniendo relaciones sexuales con su hermano, porque esa mujer es una con su propio hermano. Entonces era algo abominable ante los ojos de Dios, era algo incorrecto. Y Juan, que había sido instruido por su madre Elizabeth, por su padre Zacarías, sabía que esto era incorrecto. Y él, siendo un profeta de Dios, se presentó ante el rey Herodes y le dijo, no te es permitido por Dios que te cases con esta mujer. No es correcto. Y Herodes, en lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer que estaba haciendo algo mal, dijo, métanlo a la cárcel y lo vamos a matar. Y quería hacerlo, quería matarlo, pero tenía miedo porque Juan tenía mucha influencia ante las personas, era muy reconocido. Y dice, es que dicen que es profeta. No dicen, él era profeta. Él era profeta. Entonces él dijo, si yo lo mato, puede que se cree un problema en el pueblo y vengan a atacarme y vengan a querer reclamar la vida de Juan el Bautista, pero lo tenía en la cárcel. Pero Herodes no era el único que estaba incómodo con esto que Juan había dicho, que no era correcto. Herodías, la mujer en cuestión, también tenía ahí su rencorcito en contra de Juan. Tampoco se arrepintió, tampoco dijo, es verdad lo que dice la palabra de Dios, que es la palabra de mi Dios, ellos eran judíos. Y entonces ella empezó a planear, a maquilar, a manipular para poderse vengar de Juan el Bautista. Ella creyó que si silenciaba la voz que la acusaba, ya todo iba a pasar, ¿no? Como de ya, pues ya no hay culpa porque ya el que decía que era incorrecto ya murió, ¿no? Entonces ella empezó a manipular todo y resulta que en el cumpleaños del rey Herodes, la hija de Herodías le bailó a Herodes. Y yo digo, a ver, esto está muy turbio, la verdad está muy turbio. Estamos hablando de una señorita que le bailó a su tío en su fiesta de cumpleaños por consejo de su propia madre. Y yo, ¿qué? Yo me quedé, ¿qué? ¿Qué onda? O sea, ¿se imaginan esa conversación de Herodías con su hija? De decir, mira, cuando estemos en la noche del festejo del rey, que ya esté medio entrado en copas, que ya ande bien borrachín, tú vas a salir y vas a hacer una danza enfrente de él para seducirlo, y cuando él te prometa algo, cuando él quiera agradarte, lo que tú vas a hacer es pedirle la cabeza de Juan el Bautista.
Silencio en la sala. Esos silencios luego se me hacen muy incómodos, como de, ay, es que está bien turbio, de verdad. Una mamá diciéndole eso a su hija. ¿Vas a seducir a tu tío para conseguir lo que yo quiero? Y lo que ella quería era venganza, había una amargura en su corazón, el pecado ahí a todo lo que daba. Y la chica fue, obedeció, le bailó a su tío, lo sedujo. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Lo que tú quieras te lo voy a dar. Y ahí leemos que la joven, vamos a buscarlo, en el versículo 8. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que el rey dijo, se entristeció porque él sabía que podía haber un gran problema en el pueblo si él mataba a Juan. Por eso no lo había hecho. Y se entristeció. Pero había jurado ante muchas personas que le iba a dar a la muchacha lo que ella quisiera. Y yo ahí digo, ay, mija, le hubieras pedido un terreno, no sé, algo, ¿no? Mi peso en oro, quiero 20 camellos, qué sé yo. Le pidió la cabeza del enemigo de su mamá, presionada por su mamá. Y entonces fueron a la cárcel, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se la entregaron a la joven. Y la joven la llevó y le dijo a su mamá, mamá, aquí está. Y yo dije, ay, este caso está muy extremo, pero ya estudiando, leyendo, analizando la cultura actual, la sociedad a cómo se encuentra el día de hoy, yo dije, no está tan alejado de lo que el día de hoy sucede con la mala influencia de una madre en la vida de los hijos. Ahí hay una situación, no sé qué está pasando, creo que entró un perrito. No está tan alejado este caso con la influencia actual, la mala influencia actual de las madres sobre los hijos. Esta situación del hecho de que le dijera a su hija, báilale a tu tío, sedúcelo, yo digo, a lo mejor las mamás no dan ese consejo directamente, pero si nosotros observamos a muchas de las niñas, y con niñas me refiero a menores de 8 años, 9 años, que son vestidas por sus mamás, ya no las visten como niñas. Ya las visten como señoritas, como mujeres adultas, y tú puedes ver a niñas con falditas, con topsitos cortos, con brillito en los ojos, con las pestañas enchinadas, y yo digo, yo a esa edad comía tierra, de verdad, yo a esa edad hacía pasteles de lobo, me ensuciaba, lo que menos quería era andar en ropa incómoda que me impidiera treparme a los árboles, salir a correr con mis primos, meterme ahí donde vivíamos, luego había construcciones y nos metíamos a las zanjas de los cimientos como si fueran laberintos y ahí corría, imagínense el polvadero y así. Lo que menos yo quería era estar vestida de una forma tan incómoda. En los tiempos de hoy es bien común que desde bien chiquitas a las niñas las estén sexualizando y son las mamás quien permiten estas cosas. A mí algo que no me agrada y que se escucha mucho es que luego las mamás llevan a la bebita y le dicen, hazle ojitos al Señor, mándale un besito a tu tío y les están enseñando a las niñas que estas cosas son correctas y que pueden conseguir cosas a cambio, ¿cierto? Una vez en una combi yo vi a un señor que estaba comiendo galletas y le ofreció una galleta a una niña que su mamá la traía ahí como de unos 3, 4 años y la mamá le empezó a decir, hazle ojitos al Señor, mándale un besito al Señor, dile que muchas gracias. Y al momento uno puede decir, bueno, es inocente, le está enseñando a ser agradecida, pero es muy diferente decir, dile gracias al Señor que te ofreció una galleta allá, págale su atención con un beso, págale su atención con una actitud coqueta. Entonces hay influencia de parte de la mamá en ese aspecto para las señoritas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los varones? Cuando la mamá está influyendo en la vida de un hijo, como tiene que ser, porque las mamás tienen que influir, y lo están instruyendo a, nadie te va a amar como yo te amo. Ninguna mujer te merece. Tú
Como tienes mamá, no necesitas a ninguna otra mujer. Yo te cuido, yo te cocino, yo te preparo tu ropita. ¿Qué pasa cuando ese hombre crece y inicia una relación de pareja? Está constantemente comparando a su pareja con mamá. Es que las enchiladas no te quedan igual que a mi mamá. Es que tú cortas la cebolla en cuadritos y mi mamá le ponía a las enchiladas la cebolla en aro. Es cebolla. Y aunque no lo crean, se dan estas discusiones. Y la influencia de la mamá sobre ese hijo que lo instruyó de esa manera está lastimando su relación de pareja. Es que tú no planchas mi ropa como me la planchaba mi mamá. Es que tú me tienes que atender, me tienes que lavar, me tienes que planchar, tienes que lavar mis trastes, tienes que tener la casa limpia, tú y solo tú, porque mi mamá me dijo, porque mi mamá sí me enseñó. Y esto viene de la influencia de una mamá, la mala influencia de una mamá. Ahora nos vamos a casos reales aquí en La Roca. El pastor en muchas ocasiones les dice a las mamás, le dice a los papás, la rehabilitación, la restauración es algo integral, es algo que se tiene que dar en toda la familia. Nosotros aquí les estamos diciendo a los chicos, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tus hábitos. Y es algo que también queremos instruir a las familias. El pastor luego les dice a las familias, ok, se viene la celebración, digamos, de Navidad. Si en su casa acostumbran a la celebración de Navidad comprar cervezas, comprar una botella y tomar solo por convivir, ya no lo hagan porque es tentación para los chicos. Y las familias se quedan así, pero ¿cómo? ¿Cómo va a estar bien aburrida la fiesta? ¡Ay, no! Nosotros íbamos a tomar y él nada más que nos vea y que no tome. ¿Es un buen ejemplo de influencia de esa persona? Y a veces, como familiares de personas que tienen un problema de adicción, se nos olvida que estas sustancias, como es el alcohol o el cigarrito o los vaporizadores que traen la nicotina líquida, también son drogas. Si usted busca qué es el alcohol, ahí le va a aparecer. Es una droga legal que viene de la fermentación de tal. Si tú buscas qué es tabaco, la definición dice que es una droga. Solo que el hecho de que tú la puedas adquirir de manera legal y que te mate más lento porque te mata, te daña, te afecta, la ves más inofensiva. Pero ahí la tienes. Y entonces tienes a una familia brindando en Navidad con su cervecita, con su bebida preparada, con un cigarro en la mano, queriéndole decir a una persona de adicción, no consumas drogas, te vas a enfermar, te va a hacer daño, te va a hacer daño al cerebro, mientras yo estoy sosteniendo veneno en mi otra mano, que también te va a enfermar, que también te va a afectar el cerebro, nada más que un paso más lento. Es como si le dijeras a tu hijo, no te vayas a matar, hijo, mientras tú estás sosteniendo un objeto afilado sobre tu propio cuello. La influencia, el ejemplo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ni sé quién la dijo. Nos la decían en la preparación de maestros. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Mamás y papás también presentes. No vas a influir a tu hijo con las palabras que le puedas decir, con los sermones que pueda escucharte hablar. Lo vas a influir con lo que él te observa ver. Y les digo, aquí en La Roca luego se dan tantos casos. De repente es mamás que dicen, es que a mí no me importa que tomen. Mientras no se droga está bien. Señora, si su hijo está consumiendo alcohol, se está drogando porque el alcohol es una droga. ¿Cuántas veces no se da el caso de jóvenes que su primera prueba de alcohol fue en su propia casa bajo la excusa, yo prefiero que tome aquí enfrente de mí a que tome con sus amigotes, escape de la escuela y se vaya a tomar?
Traducción. Yo prefiero que mi hijo se mate donde yo pueda supervisar que sí va a quedar bien muerto, a que se muera donde yo no me dé cuenta. Porque eso es lo que está haciendo al consumir estas sustancias. Yo prefiero que te mates lentamente y te expongas al cáncer de pulmón a que te mates rápidamente y te expongas a la pérdida de cerebro. Tu cigarrito sí, la pipa no. ¿Tiene coherencia? No. Y esto que hizo Elizabeth, de cambiarse de casa, de cambiar sus hábitos, de quizás sacar todos los productos de uva de su casa, de no tomar vino enfrente de Juan, de no ofrecerle a su esposa estas bebidas que derivaban de fermentados enfrente de Juan, porque Juan tenía que consagrarse. Fue algo que le costó, fue algo que le dolió, fue algo que ella tuvo que sacrificar, porque el tomar vino era parte de la cultura judía. Ella había crecido viendo eso, pero lo tuvo que sacrificar por el bien de su hijo, para que lo que Dios había dicho sobre Juan se pudiera cumplir, porque ella entendía la responsabilidad de lo que le había sido entregado en el vientre. Ella sabía que era valioso, que era importante que Juan alcanzara a ser lo que Dios quería que fuera. Y dijo, si tengo que hacer de tripas corazón, si tengo que sacrificar esto que para mí es normal de mi diario vivir, que me gusta, lo voy a hacer. Porque una madre tiene ese amor sacrificial. Y a veces hay cosas en que nosotros influimos en los demás, y no solo como madres o padres, a veces como amigos, como ministros de Dios, que influimos en los demás creyendo que son cosas inocentes. Como yo les decía, no te drogues, pero fuma si quieres, de vez en cuando échate tu cigarrito. No te vayas con tus amigos, toma conmigo, aquí en la casa donde te vea. Ese tipo de cosas abren la puerta a todo lo demás. Aquí en La Roca les decimos, no les traigan café a los chicos. Científicamente está comprobado que es un detonador de ansiedad. ¿Saben cuál es el primer síntoma del síndrome de abstinencia? La ansiedad. ¿Qué es lo que llevaba a los chicos a consumir cuando ellos mismos decían, no, hoy no voy a consumir, ya lo voy a dejar? Empezaron a sentir ansiedad y ¿qué hacían? Corrían a la sustancia. Nosotros lo conocemos, la parte científica, cómo afecta, y les decimos, no les traigan café a los chicos. Les afecta. No está permitido en el reglamento que ellos guarden azúcar, que también es un detonador de ansiedad, que guarden café. No está permitido. ¿Y qué hace mamá? ¿Qué hace papá? Te traje tu cafecito. Te traje tu cafecito. Te escondes bien. ¿Saben qué significa eso? Traducción a esta acción. Yo como mamá te estoy enseñando a que tú mereces salirte con la tuya, aunque te tengas que pasar las reglas por la planta del pie. No importa que te digan que tú no puedes, tú sí puedes. Tú sí puedes. ¿O cuántas veces no pasa que van a buscar a mamá a la casa, la del Betterware que le deben del catálogo? Vas a salir a abrir a doña Chonita y le dices que no estoy, que me fui a trabajar. Traducción. Salte con la tuya. Si tienes que mentir para salirte con la tuya, hazlo. La influencia de una madre en la vida de un hijo. Y luego las mamás vienen a consejería, pastores, que no entiende por qué es tan manipulador, tan mentiroso. ¿Por qué no le importa sacar las cosas de mi casa y venderlas como si no me hubiera yo esforzado para conseguirlas? Mamá, tú le enseñaste que lo que él tuviera que hacer para salirse con la suya, lo hiciera. Eres tan precioso, mi hijito, tan valioso, que tú no tienes que cumplir las reglas de los demás. La influencia de una madre. Lo que enseñamos. Y después decimos, mentir es malo, robar es malo. Envenenar tu cuerpo con esa porquería es mala. Enseñamos lo que sabemos. Reproducimos lo que somos.
La mamá es muy valiosa en la vida de una persona. Y ahí en tu lugar, en especial de este lado, puede llegar este pensamiento, bueno, entonces es culpa de mi mamá. Estoy aquí porque ella me enseñó, ella me dijo. No, vamos a leer un pasaje en la Biblia en Primera de Pedro 18, 19, en la versión Reina Valera. Ahora que ya conocemos a Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19, versión Reina Valera. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Pedro les está diciendo, ustedes ya fueron rescatados de la vana manera de vivir, de la manera vacía, sin sentido de vivir, que ustedes recibieron de sus padres. ¿De quién aprendimos la vida? De nuestros padres. Sabiendo que ya fueron rescatados de eso, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciendo Pedro? La vana manera de vivir, lo que ya aprendiste de tus padres, se queda atrás. Ya fuiste rescatado de eso. Ya se encendió en ti ese foquito que te está diciendo, esa actitud no, eso que aprendiste en casa no es correcto. Ya fuiste rescatado de esa manera de vivir a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el primer versículo? Atesora lo bueno que tu madre te habló, la instrucción de tu madre. Atesóralo, guárdalo en tu corazón. Vive en esos fundamentos, en esos valores de los cuales tu mamá te mostró y te enseñó. Pero la vana manera de vivir, lo que no te sirve, no te puedes parar y reclamarle, ¿ya ves, es tu culpa? No, la palabra dice, dejando atrás todo eso que te estorba, dejando atrás ya esas enseñanzas, dejándolo atrás. Y las mamás pueden decir, es que yo así lo aprendí de mi mamá sí me enseñó y yo así le enseñé a mis hijos. Bueno, la palabra de Dios dice, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Entonces, nos quedamos con eso el día de hoy en esta prédica. Guardemos la instrucción de nuestra madre, es buena. Es buena. Lo que nos habló, lo que nos enseñó, el ejemplo de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional. Como mamás, atesoremos esto que tienen. Yo digo como mamás como si yo fuera mamá, ¿no? Ustedes como mamás, esto es bueno, esto que les han enseñado a sus hijos. Y aquello que ya se enseñó, que ya pasó, que ya está en el pasado, esas malas actitudes, esos malos mensajes, esa mala formación, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a ser como Elizabeth, sensible a tu voz y a tu voluntad. Que el deseo de mi corazón, como el de Elizabeth, sea cumplir tus mandamientos. Lléname de tu Espíritu Santo para saber cómo guiar a mis hijos, cómo afrontar este problema de la adicción. El día de ayer comenzamos con el grupo de apoyo para familiares con problemas de adicción. Y el primer tema que se habló el día de hoy fue el papel de una madre en el proceso de recuperación de la adicción. Empezamos con la mamá, porque eso es de la mamá, ¿cierto? Entonces, incluso en ese tipo de eventos nosotros podemos ver dónde está el corazón y el primer lugar en las familias. Podemos contar con las dos manos familiares de cuántos chicos hay aquí, ¿no? Entonces, digamos, del 100% de nuestra población, el día de ayer había aquí familiares del 20% de nuestra población. Personas que ya dijeron, como Elizabeth, cuidando, conocer los mandatos del Señor para cumplirlos, buscando ser llena del Espíritu Santo para que mi hijo pueda alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y yo les puedo asegurar una cosa, mamitas, papitos, hermanos, padres, esposas, de los que están aquí, las personas que están aquí,
la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu hijo, para tu esposo, para tu hermano, para tu primo, quien sea que sea tu familiar aquí, no es que se muera a causa de la adicción, no es que se pierda, no es que se convierta en el vaguito del centro que le da miedo a los niños. Esa no es la voluntad de Dios para tu familia. La voluntad de Dios es que se salve, que lleve una vida sana, que se convierta en un hombre de bien, que se convierta en padre de familia, en cabeza de un hogar. Y la manera en que influimos en ellos, aún muchas veces en contra de la voluntad de ellos, los va a llevar a que esto se cumpla. Pero también nos va a costar. También hay cosas que nosotros tenemos que dejar, a las que tenemos que renunciar. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta trabajo? Sí. El simple hecho de reconocer esto, de decir me equivoqué en esto que le enseñé, duele. Es un golpe bien directo al orgullo. Pero es el inicio del proceso de restauración de la familia, de los chicos aquí presentes. Chicos, escudarse en por culpa de mi mamá, porque mi mamá me abandonó, porque mi mamá me pegó, es la piedra que te va a mantener sumergido en el fondo. Hablar, vivir lo que dice la palabra en Pedro, dejar la vana manera de vivir de lo que recibimos de nuestros padres, nos va a impulsar a alcanzar ese propósito. Y las personas que nos aman, que también están haciendo sacrificios por nosotros, por nuestra recuperación, se van a convertir en ese pilar de apoyo, en esos acompañantes de ese camino para llegar a ese propósito. La restauración y la unidad familiar es lo que buscamos aquí. No es quitarles el tiempo, no es meterles un montón de cosas en su horario y que se tengan que incomodar solo porque sí. No, es que conocemos que Dios tiene un propósito grande para los chicos, que Dios tiene un propósito grande para las familias y queremos darle las herramientas para que el propósito sea alcanzado. Para que eso que Dios habló sobre Leo, sobre Josué, sobre Rafa, sobre Alberto, sobre Héctor, eso que Dios habló se cumpla. Pero nos toca colaborar con el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, hay sabiduría y poder en tu palabra. Padre, yo te pido que nos des corazones dispuestos para recibirla. Que nuestro corazón sea buena tierra donde la palabra que fue sembrada el día de hoy pueda ser cosechada, cuidada y pueda dar fruto a su tiempo. Dios, hoy en el nombre de Jesús, renunciamos a la manera vana, vacía, sin sentido de vivir que hemos recibido de nuestros padres, de las personas que nos han rodeado. Renunciamos a eso, Señor, y abrazamos la forma de vida que tú quieres enseñarnos, Señor. Abrazamos el vivir en plenitud contigo. Abrazamos el vivir en una relación con Cristo Jesús. Abrazamos el vivir una vida llena del Espíritu Santo y llena de tu palabra, Señor, que nos instruye, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada, no solo por nuestra salvación, no solo para que no vayamos al infierno, Señor, sino para que podamos vivir en esta tierra una vida plena de bendición, Señor, caminando contigo, conociéndote a ti, Dios, y pudiendo bendecir a las personas de nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos a nuestras madres. Las enseñanzas, las instrucciones, los valores que nos inculcaron. Y, Señor, pedimos por cada mamá aquí representada. Y aún, mi Dios,
por las que van a ser madres en el futuro. Que seas tú, Señor, dándonos un corazón como el de Elizabeth. Mi Dios, que busca tu voluntad, que busca cumplir tus mandamientos. Llénanos de tu Santo Espíritu. Haznos sensible a tu voz, a tu voluntad, Señor, para que podamos guiar a nuestros hijos en tus caminos, para que puedan crecer para ser mujeres y hombres de bien, Señor, para que puedan conocerte a ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos sabiduría, mi Dios, de esa de la que habla tu palabra, sabiduría de lo alto, Señor, que no es terrenal, que no es humana, para cumplir esta tarea tan perfecta, tan hermosa que nos has encomendado como mujeres de criar hijos, Señor, de poder dar vida, de poder formar, de poder instruir, Señor. Guíanos, Señor, al arrepentimiento y guíanos, Señor, a la regeneración de ser nuevas criaturas, Padre. Como dice tu palabra, las cosas viejas ya pasaron, ya fueran. Y en ti, Señor, todo es hecho nuevo. Haznos nuevas criaturas, Señor. Danos un nuevo pensamiento, una manera diferente de ver la vida a través de tus ojos, a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestras madres. Te agradecemos, Señor, por lo que ellas nos han instruido, por la vida, Señor, que nos han dado. Gracias, Señor, por la familia en la que nos colocaste, por la mamá que escogiste para nosotros. Gracias, Dios, por el amor incondicional que tienen sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nuestras madres han sido una extensión de tu amor. Señor, sus brazos han sido una extensión de tus brazos. Sus besos han sido una extensión de tus besos, Señor. Y aquellos, Señor, que no pudieron conocer a su madre, por algún motivo no está cerca de ellos, Señor, o ya partió a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque a través de ellas nos diste vida y el día de hoy estamos aquí por ellas, Señor. Y porque tú llenas en nosotros esa falta, Señor. No nos falta amor, no nos falta cariño, no nos falta instrucción, porque dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú estarás conmigo. Te damos honra, te damos gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.